Gente Nueva es uno de los brazos armados de élite del cártel de Sinaloa, quienes durante décadas se han dedicado a sembrar el terror y la muerte en las guerras del narco azteca, en búsqueda de la supremacía criminal en el país mexicano. En este video te cuento su historia y cuál es la situación de esta orden hoy en día. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Los orígenes de este brazo armado se remontan hasta antes del cambio de milenio, pero fue en la década de los 2000 cuando enfrentaron sus batallas más relevantes y se consolidaron como una orden sicarial para el cártel de Sinaloa con el objetivo principal de cuidar al Chapo Guzmán. En la época mencionada apareció el primer mensaje firmada por Gente Nueva, donde los dejaron junto a 2 cadáveres de presuntos miembros de los Zetas. Los miembros de este grupo fueron entrenados para asesinar de forma cruel, los cuales decidieron unirse al bando del narcotráfico tras servir durante un tiempo al ejército o a la policía federal, queriendo decir que varios miembros de este grupo provenían de las filas del gobierno que desertaron para tomar la senda criminal. Gente Nueva se posicionó como uno de los brazos armados mejor entrenados y experimentados, siendo la rama élite del cártel sinaloense. Estos soldados recibían entrenamiento en Veracruz o en Chihuahua, donde aprendían a liquidar a quienes se les ordenara. En este se les infundó a contrarrestar, combatir y destruir la influencia del cártel de Juárez en el noroeste de México, siendo uno de sus mayores opositores La Línea, una de las células más grandes y peligrosas del cártel de Juárez. Este grupo, bajo el liderazgo de Noel Salgueiro, alias El Flaco, saltaron al territorio de Juárez por órdenes del Chapo, quien intentaba dividir la organización rival y reclutar a los disidentes para que trabajaran para sí. La guerra entre Juárez y el cártel de Sinaloa por el control de las rutas de contrabando en Ciudad Juárez estalló el 5 de enero del 2008, cuando 5 hombres fueron asesinados y en cuestión de pocos días, varios policías y casi 2 docenas de civiles yacían muertos. En este conflicto, el cártel de Juárez usaba las pandillas de Barrio Azteca y los muertos para luchar en contra de las fuerzas sinaloenses y en esto, Gente Nueva también reclutó para ellos a las bandas criminales de Artistas Asesinos y los Mexicles. Estas guerras territoriales entre ambos grupos fueron tan sangrientas que llegaron a dejar a más de 10,000 muertos en 4 años. Las autoridades aztecas llegaron a estimar el poder de Gente Nueva en al menos 5,000 integrantes, los cuales suelen aparecer con vestimentas militares y sosteniendo armas de grueso calibre, y si bien ellos usan pasamontañas para cubrir sus rostros, no tienen el más mínimo pudor para enseñar a qué organización pertenecen. De hecho, sus camionetas son fácilmente reconocibles, ya que suelen ser blindadas, sin matrículas, y en sus ventanas pegan cinta adhesiva formando la letra X. En medio de las guerras, nuestros protagonistas son responsables de varios crímenes tales como extorsiones, secuestros, torturas y asesinatos. Y gracias a estas batallas ganadas, el cártel de Sinaloa logró trazar una exitosa ruta de tráfico de estupefacientes desde California, Estados Unidos hasta Colombia, atravesando todo el territorio mexicano y conectando a Chiapas con el país sudamericano a través del Océano Pacífico. Fueron diferentes los actos criminales que cometieron estos personajes en las guerras del narco, pero algunos de los que más se recuerdan en los medios de comunicación fueron los siguientes. En septiembre del año 2009, pistoleros enmascarados irrumpieron en el centro de rehabilitación El Cristal, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde reunieron a todos los pacientes contra una pared en el patio central y luego abrieron fuego contra ellos. En dicha masacre perdieron la vida 18 pacientes y otros 2 resultaron heridos. Los periódicos afirmaron que los pistoleros conspiraban para asesinar a los miembros de la pandilla rival de los muertos, quienes estaban al servicio del cártel de Juárez. Algo que es de notar sobre esto es que Gente Nueva había asesinado a 8 personas en un bar de Ciudad Juárez solo semanas antes del ataque al centro de rehabilitación. Este ataque se materializó a la vista de la frontera entre los Estados Unidos y México y fue uno de los peores tiroteos masivos en la historia de Ciudad Juárez. Ante esto, las autoridades mexicanas afirmaron que las organizaciones del narco
Usaban clínicas de rehabilitación para reclutar soldados de infantería y contrabandistas, y muchas veces mataban a quienes no cooperaban. De hecho, algunos miembros del cártel se registraban en las instalaciones y se hacían pasar por adictos, y una vez que obtenían información sobre por qué funcionaba la instalación, cooptaban a los trabajadores o amenazaban con cegar sus vidas. Aunque este grupo cumplía al tajo las ordenanzas de Sinaloa de eliminar a sus rivales, entre el cártel también se presentaron diferentes pugnas internas. A mediados del 2011, las autoridades dieron con cientos de cadáveres encontrados en varias fosas comunes en el estado de Acapulco, y estas fueron identificadas como víctimas de peleas dentro del cártel. A través de pancartas, Gente Nueva y los MZ acusaron a otros lugartenientes del cártel de calentar la plaza en Acapulco al tratar de atraer presencia policial en la zona, generalmente a través de asesinatos indiscriminados y otras tácticas violentas. Tras esta pancarta le siguieron un par de videos que mostraban a varios hombres armados en manos militares interrogando a 2 hombres que trabajaban para una facción rival, los cuales confesaron el haber sido enviados a Acapulco para desbaratar los operativos del cártel. La disputa indicó que los líderes de Gente Nueva, Noel el Flaco Salgueiro y Felipe Cabrera, habían perdido el apoyo de los líderes superiores de Gente Nueva y el resto de la organización de Sinaloa. Posteriormente se narró que existió una fuerte disputa entre varias facciones del cártel de Sinaloa por el control de los corredores de droga en Acapulco. Entre todas estas luchas contra otros cárteles y dentro de la misma orden, las autoridades lograron dar golpes a Gente Nueva, llevándoles a sufrir diferentes reveses por la captura o pérdida de sus prominentes líderes. En octubre del 2011 fue capturado el Flaco Salgueiro y luego en febrero del 2012 fue arrestado José Antonio Torres, alias El Marrufo, quien era uno de los fundadores de Gente Nueva y un importante lugarteniente de la orden sinaloense. Luego en el 2013, Mario Núñez Mesa, conocido como el M10, fue detenido en Ciudad Juárez y meses después detuvieron a su hermano, el M12. Por último, en diciembre del 2013, otro alto dirigente del grupo, llamado Gregorio Villanueva, alias el R5, fue herido gravemente a bala. Para el año 2015, cuando se dio la captura de Arturo Terrazas, alias El Cachorro, líder delincuencial de la línea, se originó la creación del grupo criminal Gente Nueva del Tigre, la cual operaba en la zona norte del estado de Chihuahua, ya que tras la detención del Cachorro, los familiares de este se sintieron traicionados por la línea y el cártel de Juárez, escondiéndose de la orden criminal y acercándose al brazo armado Gente Nueva. Una de las primeras apariciones en el radar de las autoridades se dio en octubre del 2017 cuando elementos de la CES detuvieron a Julio Escarcega, alias El Tigre, y en ese entonces al criminal se le consideraba como uno de los principales generadores de violencia del estado de Chihuahua y se le señaló como el entonces líder de Gente Nueva del Tigre. El Tigre contaba con apenas 36 años al momento de su detención y había escalado a la cima de Gente Nueva luego del asesinato de César Raúl Gamboa, alias El Cabo. De la mano del Tigre, Gente Nueva consolidó su traspaso al cártel de Sinaloa y los ayudó en el trasiego de droga por la frontera de Chihuahua, al tiempo que se afianzaron como uno de los principales enemigos de la línea del cártel de Juárez. Luego de que este personaje cayera, se levantó un líder a quien le decían El Chueco, pero este perdió la vida en marzo del 2023, luego de que fuera perseguido por las autoridades mexicanas. Aunque tras esto se levantó otro cabecilla a quien le decían El Chapo Calín, con el cual Gente Nueva logró mantener sus operaciones al día, pero para septiembre del 2023 se registró un enfrentamiento entre la línea y Gente Nueva en la sierra de Tarahumara, en Chihuahua, en donde 8 personas perdieron la vida, estando entre ellos El Chapo Calín. A pesar de la caída de estos líderes, el grupo se sabe reestructurar y continúan con sus operaciones asignando nuevos líderes que siempre están a la orden del cártel, quienes se encargan de la venta de alcohol, cobro de piso, lavado de dinero, tráfico de personas y extorsión a productores agrícolas. En esto último, diferentes productores de nuez en Chihuahua denunciaron amenazas por parte de Gente Nueva.
En esto además la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos relacionó a 3 empresas con este grupo protagonista, cuyas operaciones se centraban en el Triángulo Dorado en los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Así que hoy en día, este terrible grupo criminal continúa trabajando fielmente para el cártel de Sinaloa, sembrando el terror por donde pase y combatiendo a los enemigos de la orden criminal. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario, y no olvides continuar pendiente a nuestro contenido aquí en Narraciones Criolladas.